que teníamos planteado, que es el PUC del sector financiero. Antes de entrar a mirar la presentación de esta exposición, de la diapositiva que tenemos para sustentar esta clase virtual, queremos explicarle que en el sector financiero, de acuerdo al decreto 663/93 que explicamos en la clase anterior, para efecto de poder comunicarse desde el punto de vista operativo, financiero y contable, se requiere que sea a través del argumento contable. Y el argumento contable, ustedes saben que se cristaliza y se opera, es a través de el manejo, el diseño, manejo y operatividad del plan único de cuentas. En ese plan único de cuentas vamos a encontrar todas las cuentas que atañen o son inherentes a todos los negocios del sector financiero. Sin embargo, no pueden ustedes desconocer que nosotros estamos viendo contabilidad bancaria. Por ello, nosotros los ejercicios que vamos a realizar en futuras clases, vamos a utilizar sobre las cuentas que son atinentes al sistema financiero del negocio de bancos. Con esa aclaración, entonces miremos ahora, ¿sí?, a ver las diapositivas en la cual nosotros nos vamos a fundamentar para efecto de hacer esta exposición. ¿Ya? En un momentico, mientras yo aquí busco la parte de los resaltadores, saben que me gusta utilizar mucho el resaltador para efecto de poder utilizarlo y poder dar un seguimiento a las diapositivas que nosotros queremos mirar. Un momentico, un momentico, ya vamos para allá. Vamos a mirar. Vamos a tratar de minimizar esto para efecto de poder nosotros que solamente esta diapositiva en forma completa. Bueno, el tema que vamos a ver en el día de hoy es el PUC del sector financiero. Bueno, ahora sí. Cuando nosotros vamos a abordar el tema del PUC del sector financiero, tenemos que remontarnos a cuál es el fundamento legal en el cual los negocios se basan para utilizar este plan único de cuentas. Por ello es necesario que en primera instancia nosotros entremos a estudiar la parte de la normatividad que tiene que ver con los PUC del sector financiero. Ustedes saben que antes de existir la superintendencia financiera, existía la superintendencia bancaria. La superintendencia bancaria, en su época, cuando tuvo que legislar sobre la parte del PUC financiero, lo primero que sacó fue la resolución 3600 de 1988. O sea, es el primer PUC que nace en el sector financiero con fundamento a esta resolución, a la 3600 de 1988. Posteriormente, y ya con la aparición de la suprafinanciera, aparece la resolución 0429 del 2007.
En la medida que va pasando el tiempo y se van apareciendo nuevos factores que inciden en la parte económica y financiera del país, así realmente se va normalizando y se va actualizando esos hechos con el PUC financiero. Es por ello que aparece posteriormente la circular externa 021 del 2014, también emitido por la Superintendencia Financiera. Y en el 2014 también aparece la circular externa 033 de la Superintendencia Financiera. Es decir, a la fecha podríamos nosotros consolidar de que esta es la normatividad que ha venido dándose con el tiempo para efecto de poder manejar lo que es el PUC del sector financiero. Bien, veamos cada una de esos, aparte de esas normatividades. En primera instancia, la resolución 3600 de 1988, vuelvo insisto, fue emitida por la superbancaria, o sea, la entidad anterior a la superfinanciera. Básicamente, ¿qué establecía esta resolución? ¿Qué estableció esta resolución? Que había necesidad de adoptar un plan único de cuenta para el sector financiero. ¿Por qué? Porque hemos visto que la forma de entenderse, de dialogar financieramente y desde el punto de vista contable y comercial es precisamente con un plan de cuenta. Imagínense ustedes si nosotros tenemos los negocios y cada uno maneja un plan de cuenta distinto. No podría realmente compararse y al mismo tiempo analizarse para efecto de tomar decisiones que le permitieran a los usuarios del sistema financiero decidir sobre algún tipo de compromiso o interés que ellos tengan. Y además, la única forma en que ellos pueden informarle al ente de control y supervisión, como en ese caso la superintendencia bancaria, era a través de un solo plan de cuenta. Por eso el objetivo principal que adopta esta resolución es que habría que diseñar un plan único de cuenta, como lo fue en su momento, en 1988. El otro aspecto que tocó esta resolución es que este plan único de cuenta tiene que ser de aplicación obligatoria. O sea, no era el menester de que un negocio quería aplicarlo o no, era obligatorio, siempre y cuando estuviera bajo la supervisión y el control de la superintendencia bancaria. La aplicación del PUC era en forma obligatoria a todos los negocios que eran supervisados por esta entidad. Y el tercer aspecto que tocó esta resolución tiene que ver con una estructura. Una estructura que ustedes saben que la mantienen todos los planes únicos de cuenta. Una estructura que tiene que ver con una codificación, que tiene que ver con unos grupos, que tiene que ver con unos subgrupos, que tiene que ver con unas divisiones y que tiene que ver también con la parte del manejo operativo de cada una de las cuentas mayores que contemplan ese plan de cuenta del sector financiero. O sea, básicamente estos fueron los tres aspectos globales o principales que estableció esta resolución 3600 de 1988 por parte de la Superintendencia Bancaria. El tercer aspecto, perdón, vamos aquí. El otro aspecto es, vamos a explicar entonces cada uno, vamos a volvernos para poder entender mejor la cosa. Fíjense que el primer punto es adoptar un plan único de cuenta. Entonces, en la próxima diapositiva lo vamos a explicar. O sea, cada una de estos temas principales de la resolución 3600 lo vamos a explicar en forma detallada. Entonces, la primera parte, que es adoptar un plan único de cuenta, fíjense que el plan único de cuenta del sector financiero, ¿a quién cobijaba en esa época, en 1988? A los bancos comerciales, al Banco Central Hipotecario, que entre otras cosas ya desapareció, la Caja Social de Ahorro también desapareció, lo que son las corporaciones financieras, las corporaciones de ahorro y vivienda, las compañías de financiamiento comercial, los organismos cooperativos de grado superior, las sociedades fiduciarias, los almacenes generales de depósitos y los fondos guardaderos. Fíjense que la gran mayoría de estas entidades están en el primer tema que nosotros vimos, que fue la estructura del sistema financiero colombiano.
y hay algunas que han desaparecido, pero han aparecido nuevas para reemplazar el objetivo social que tenía cada una de estas entidades. Pero en resumen, cuando se adoptó el Plan Único de Cuentas en 1988 por parte de la superbancaria, tenía que ver con estas entidades que están relacionadas acá, ¿ya? Cada una realmente tiene un objetivo principal. Los bancos comerciales, ustedes saben, se dedican a captar y colocar recursos. El Banco Central Hipotecario en ese momento estaba dedicado a lo que era el manejo de toda la parte de vivienda para los préstamos y adquisición de vivienda para los usuarios de Colombia. Caja Social de Ahorro explicaba la parte de lo que era el ahorro. Las corporaciones financieras que ustedes la detuvieron allá, las corporaciones de ahorro y vivienda, que eran corporaciones que prestaban en UPAC, en la unidad de poder adquisitivo constante, las compañías de financiamiento comercial, que también se lo expliqué en la clase anterior, dedicadas a la parte del comercio fundamentalmente, a los proyectos comerciales, los organismos cooperativos de grado superior, que son las cooperativas que hacen el papel de banco, o sea, también captan y prestan al público, las sociedades fiduciarias, que te dije también, que son administran confianza, los almacenes generales de depósito, que son aquellas entidades que se dedican a servir de soporte para efecto de apoyar las operaciones que tenga el sector financiero en cuanto a la legalización de la compra y venta de mercancías. Y los fondos ganaderos en su época, que también manejaban una parte bien amplia e importante de la economía, como era la actividad ganadera. El segundo aspecto, aplicación obligatoria. La aplicación obligatoria se controló a través de unas disposiciones. La primera es una disposición del PUC que era obligatoria por parte de todas las entidades que eran vigiladas por la superbancaria. O sea, se estableció una serie de disposiciones del PUC, en el sentido de que todas las entidades que eran vigiladas por la superbancaria tenían que aplicarla en forma obligatoria. El segundo aspecto es la estructura del PUC con base a los principios de contabilidad generalmente aceptados. O sea, ustedes saben que nosotros no podemos diseñar, o no se puede diseñar, perdón, un PUC siempre y cuando no se observen los principios de contabilidad. En aquella época eran los principios contables generalmente aceptados. Hoy son las NIC y las NIF. Entonces, por eso es que esta resolución aplica la estructura con base a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Aquellos obligados al PUC no podían utilizar cuentas sin autorización. Es decir, que el PUC era inflexible. O sea, no se podía por parte de los usuarios del PUC anexar cuentas que no estuvieran planteadas previamente en el PUC. Si se necesitaba alguna cuenta por cualquier tipo de circunstancia u operación que tenía que hacer una entidad y que no estaba contemplada en ese PUC, había que pedirle una autorización a la superbancaria en ese instante. Es decir, los obligados no podían utilizar cuentas sin recibir la autorización por parte de la superbancaria. Y el PUC siempre en la 3600 y 1188 contiene la indicación de la entidad que usaba. O sea, si el Banco Central utilizaba el PUC, tenía un código que indicaba que era el Banco Central que lo estaba utilizando, si era la Caja Agraria también, y así sucesivamente. O sea, el PUC permitía observar qué entidad era la que estaba utilizando, estaba utilizando ese PUC en ese instante. ¿Cuál es la estructura del PUC establecido en la resolución 3600-1988? Fíjense bien. Estaba contemplado por un catálogo de cuentas, una descripción de las cuentas, una dinámica del manejo de las cuentas, unas disposiciones y quién eran los usuarios que podían manejar ese PUC. Cuando hablamos de catálogo de cuentas, nos estamos refiriendo a la cantidad de cuentas a distintos niveles. O sea, cuentas mayores, subcuentas y subcuentas. Puede existir, por ejemplo, una cuenta que se llame cuentas por cobrar. Una subcuenta puede ser cuentas por cobrar comerciales. Y una subcuenta puede ser cuentas por cobrar comercial de Pedro Pérez. O sea,
Y cuando hablamos de catálogo de cuentas, lo estamos refiriendo precisamente a esa clasificación o a esas divisiones, las distintas cuentas que están contempladas en los distintos niveles en ese PUC. Y al mismo tiempo había una descripción. Cuando hablamos de descripción es el significado de ese nivel de cuenta. ¿Qué significaba la cuenta por cobrar? ¿Qué significaba la cuenta comercial? ¿Y qué significaba la cuenta por cobrar de Pedro Pérez? O sea, para efecto de que no solamente los usuarios internos del sistema pudieran tener el entendimiento de qué significaba cada cuenta, sino que cualquier usuario externo supiera realmente cuáles son las cuentas que se están utilizando y qué significaba cada una de ellas. También una dinámica. Cuando hablamos de dinámica, esto significa de saber en qué momento se debe de evitar o acreditar una cuenta. Eso es de resorte operativo de los contadores. Sin embargo, en los PUC es necesario porque vamos a observar que hay unas cuentas de pronto que se salen de ese resorte. Y, por ejemplo, las cuentas complementarias. Entonces, en ese orden de ideas, la dinámica tiene que ser específica, aunque realmente el sentido común del registro contable y del manejo de la balanza contable, ya cuando el contador tiene experiencia, la maneja. Pero esa es la dinámica, saber en qué momento debito o acredito una cuenta. Las disposiciones que tenían que ver con esas cuentas. Por ejemplo, disposiciones desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista comercial, que tenían que ver, es importante que también que se establezcan para efecto de que realmente no se viole ningún tipo de normatividad atinente al manejo de esas cuentas. Por ejemplo, una operación implica pronto manejar una retención en la fuente. Entonces, manejar retención en la fuente implica conocer los porcentajes que se van a aplicar en esa tabla de retención en la fuente de acuerdo a los conceptos que estén utilizando. Los usuarios que están utilizando ese catálogo de cuentas, ¿verdad? También es necesario, porque en un sistema actual, dentro de lo que es el sistema de interactuar, cualquier persona que esté en la organización administrativa y financiera puede tener acceso a la parte del manejo de las cuentas contables y para eso tiene que tener unos permisos y tiene que realmente tener conocimiento. Y por eso es importante que se identifique qué usuario está manejando el plan único de cuentas en ese momento. El otro aspecto es la identificación. Cuando hablamos de identificación nos referimos a dos partes, a lo que es la codificación y a la implementación del sistema en sí. Fíjense que este plan único de cuentas del sector financiero todavía se aplica a la codificación decimal. Esto significa que la estructura del sistema financiero colombiano en cuanto al PUC se basa con el sistema numérico decimal, o sea, divisiones de 10 en 10, ¿ya? Divisiones de 10 en 10, o sea, actualmente se está manejando así. Por eso conservamos, por ejemplo, en un manual de cuentas de esa época, conservamos, por ejemplo, disponible, ¿ya? Y habían disponible, encontramos de pronto caja banco. Entonces, entre caja y banco era de 10 en 10. Y entre la cuenta mayor y la subcuenta se manejaba de 10 en 10. Y entre la subcuenta y la auxiliar también se manejaba de 10 en 10. O sea, siempre la división era con el sistema numérico decimal de 10 en 10. Y la otra parte que tenemos que ver con la parte de identificación está dirigida a lo que es la implementación del manual. O sea, siempre en el plan único de cuentas tiene que haber un documento escrito donde no solamente se tenga la información atinente a todos estos temas, sino también se tenga lo atinente a qué tipo de contabilidad se está manejando, cuál es el sistema, porque el sistema puede ser manual, mecánico o computarizado. En el pasado, la contabilidad se manejaba en forma manual, posteriormente se maneja en forma mecánica, hoy realmente es computarizado a través de los software que se establecen de contabilidad. Entonces, en la identificación, en ese PUC hay que diseñar cómo se está implementando, bajo qué estilo se está implementando, si es manual, mecanizado o computarizado. Hoy en día todo es computarizado. Sin embargo, entidades pequeñas de pronto lo pueden estar manejando en forma mecánica. Pero esas entidades pequeñas, por lo regular, se salen del resorte de la supervisión de la superintendencia bancaria o en aquella época de pronto la superintendencia bancaria. Hoy en día deben de estar por fuera de la supervisión de la superintendencia financiera. La otra parte son los niveles. Cuando hablamos de niveles,
determino los niveles que tiene esa codificación. La codificación dice que el primer nivel que nosotros vamos a encontrar es el nivel de clase, y ese nivel de clase está identificado con el primer dígito de esa codificación. O sea, cuando encontramos una codificación, el primer dígito, ese dígito se refiere a la clase de cuentas que existe. El otro nivel son grupos, que se refiere a los dos primeros dígitos. En la codificación, los dos primeros dígitos, que nosotros identificamos el grupo. Con los 4 primeros dígitos identificamos la cuenta, y con los 6 primeros dígitos identificamos la subcuenta. O sea, fíjense que esta resolución establece son 4 niveles: nivel de clase, grupo, cuenta y subcuenta, hasta el nivel de los 6 primeros dígitos. Pero supónganse ustedes que existe una subcuenta. Por ejemplo, una subcuenta puede ser, como les decía en el ejemplo, cuentas por cobrar, ¿ya? Pero una subcuenta, perdón, puede ser cuentas por cobrar comerciales, pero una subcuenta puede ser cuentas por, comerciales Pedro Pérez. Esa subcuenta, entonces hay que manejarla con los 8 dígitos, hay que agregarle 2 dígitos más. O sea, en la medida que van apareciendo niveles, se van agregando 2 dígitos más, de forma tal que nosotros podemos completar los niveles y que esa codificación le pueda decir al usuario del sistema del PUC frente a qué cuenta está enfrentándose y cuáles son los niveles que la contemplan. La otra parte tiene que ver con las clases de cuenta. Entonces, esta resolución establecía que iban a existir, o mejor dicho, ¿cuáles son las clases de cuenta? Las clases de cuenta, de acuerdo a la resolución, van a ser los activos, los pasivos. El 1 son los activos, el 2 el pasivo, el 3 el patrimonio, el 4 ingresos, el 5 gastos, 6 cuentas contingentes, 7 cuentas fiduciarias, 8 cuentas de orden, cuentas de orden. O sea, estos eran las clases que establecía la resolución 3600 de 1988, las distintas clases de cuentas. O sea, activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, contingente, fiduciaria y cuentas de orden. Y fíjense una parte muy importante. Establecía esta resolución que las clases, o sea, la 1, la 2 y la 3, con esas clases se podía elaborar lo que era en aquella época el balance general. Y con las cuentas 4 y 5 se podía elaborar el estado de ganancia y pérdida. O sea, establecía realmente ese PUC, las clases de cuentas que tenían que ser inherentes a los estados financieros del balance general y el estado de ganancias y pérdidas. Y también establecía también esta parte lo que eran operaciones en moneda extranjera, ¿ya? Las operaciones en moneda extranjera tenían que guardar una misma estructura del PUC. Aquí lo que se aplicaba en aquella época es que, como se manejaba en moneda nacional, empecé a hacer la conversión a moneda extranjera para efecto de poder tener una validación de esos estados financieros en una moneda distinta a la colombiana. Ya ustedes saben lo que es un activo, un pasivo y un patrimonio, porque eso también tuvieron que ver ustedes en los semestres anteriores. Sin embargo, sería importante que ustedes revisaran el significado de cada una de estas clases. Por ejemplo, que es una cuenta contingente. Las cuentas fiduciarias son cuentas que están dirigidas a la parte de negocio fiduciario. Las cuentas orden son cuentas, fíjense ustedes, son cuentas de control, que aparecen por debajo de las cuentas que tienen que ver con los estados financieros para efecto de controlar operaciones que no inciden en la situación financiera y económica de la entidad. La identificación en moneda nacional o extranjera tenía también una identificación. Fíjense, cuando aparecía el 0, nos estamos refiriendo a operaciones o identificación de operaciones cuyo valor total está representado en moneda legal y extranjera, 0. 1, si el saldo era en moneda nacional. 2, si el saldo era en moneda extranjera, ¿ya? Y 4, si el valor era en UPAC.
El UPAC es la unidad de poder adquisitivo constante, que se lo he explicado, en las cuales se le prestaba para vivienda a las personas que tenían necesidad de ese crédito y que se le prestaba en UPAC y ellos tenían que cancelar en UPAC. En las primeras diapositivas nos referimos a la parte que tenía que ver con la identidad del tipo de identidad que utilizaba el PUC. Entonces, fíjense que aquí cada entidad que utilizaba el PUC tenía que identificarse, en este caso, con unas letras. Entonces, fíjense, los bancos comerciales se identificaban con BC, el Banco Central Hipotecario se identificaba con Banco Central Hipotecario, las corporaciones financieras se identificaban con CF, compañías de financiamiento comercial se identificaban con CFC, los organismos cooperativos y financieros se identificaban con OCF, la sociedad fiduciaria con SP, los almacenes generales de depósito AGD y los fondos ganaderos FG. O sea, la estructura del PUC era importante que cuando se estuvieran desarrollando los estados financieros que eran enviados a la superbancaria para efecto del control y supervisión en cuanto a que se cumpliera la normatividad inherente en esa época, ellos tenían que identificar ese estado financiero con las primeras letras de la empresa que estaba desarrollando ese estado financiero. Por eso este es el tipo de entidad, la 1317, es el tipo de entidad que desarrollaba ese estado financiero. También se identificaban las cuentas fiduciarias. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la fiducia puede dedicarse a varios negocios de fiducia. Había ahí negocios de fiducia de inversión, de fideicomiso inmobiliario, de administración o de otros fideicomisos. Entonces, de acuerdo al tipo de división que tenía las operaciones que hacía esa empresa fiduciaria, así también había que identificar en la medida que ellos tenían también que enviar la información a la superbancaria para efecto de su control y supervisión. De tal forma que cuando una empresa era un fideicomiso de inversión, tenía que identificar su estado financiero con el FU, FI. Era un fideicomiso de inmobiliario, tenía que ser FIM. Y si era un fideicomiso de administración, FAD. Y otro fideicomiso con OF. Como es normal, en la medida que se van desarrollando la economía de un país, se presentan fenómenos económicos y financieros, necesariamente el sistema va cambiando. O sea que el sistema realmente no es estático, el sistema es flexible y se mueve de acuerdo a las mismas circunstancias inherentes a los fenómenos cambiarios, financieros, económicos y sociales que se presentan en el país. Por ello es necesario que permanentemente se esté actualizando los PUC. Es por ello que en aquella época la forma de actualizarlo era en esta forma. Como no, en esa época de pronto no estaba la parte de la sistematización boyante, realmente manejaban todas las cosas, eran mecánicas. La forma de actualizar cualquier disposición que incidía en el PUC era a través del sistema de hojas intercambiables. O sea, había unos folders donde se tenía el PUC y en la medida que una de esas hojas era modificada por alguna ley, algún decreto, etcétera, se hacía la modificación y se intercambiaba, se sacaba la que estaba desactualizada y se colocaba la que estaba actualizada. Entonces, esa es la forma de actualizarse. Pues fíjense que hoy automáticamente uno se mete a internet y está automáticamente la ley actualizada y uno tiene los códigos a la mano, es distinto el sistema. También se ha actualizado la parte de saldo en moneda nacional, saldo en moneda extranjera y los valores de UPAC. O sea, estos aspectos, vuelvo insisto, eran inherentes para la época de 1988, hasta que se fueron surgiendo nuevos cambios y que apareció la superintendencia financiera. Bueno. Después de la resolución 3600 de 1988 aparece la resolución 0429 del 2007, fíjense ya, de la superfinanciera. La superfinanciera. Y la superintendencia financiera hereda parte de los aspectos fundamentales de la resolución 3600 de 1988. Fíjense que los códigos realmente no cambian.
Fíjense, hay unos códigos donde hay un primer dígito, 2 primeros dígitos, 4 primeros dígitos y 6 primeros dígitos. Y en cuanto a códigos, los nombres vienen siendo los mismos. Bueno, perdón. Fíjense, clases, grupos, cuentas y subcuentas. Y si se tienen sus subcuentas, también se establecía. O sea, hereda parte de la estructura que tenía diseñado en 1988 la resolución 3600. Insisto, con los primeros dígitos, los 2 primeros dígitos, los 4 primeros dígitos y 6 primeros dígitos en cuanto a codificación y en cuanto a nombre, lo que era clase, grupo, cuenta y subcuenta. Fíjense, ya en el 2007, cuando se hacen los primeros cambios de la resolución 3600 de 1988. Y por eso es que aquí tocamos esta parte, que esa resolución incorpora lo que es la resolución 3600 de 1988. Y hay una descripción, lo mismo que tenía esa resolución, de clases, de grupos, cuentas, subcuentas. O sea, que es una clase, que es un grupo, que es una cuenta, que es una subcuenta. Y establece el manejo, la dinámica del manejo operativo del PUC. O sea, cómo debe evitarse y cómo debe acreditarse las distintas cuentas. Eso lo establece la resolución 3600. Sin embargo, la resolución esta de la superfinanciera, la 049 del 2007, hereda y le establece también una dinámica en el manejo operativo del PUC. Posteriormente aparece la circular externa 021 del 2014 de la misma superintendencia financiera. ¿Ya? Fíjense una situación. El objetivo primordial de la superintendencia financiera es el control y supervisión de todas las operaciones que se ocurren en el mercado financiero. Por eso, su función principal es supervisar. Y la forma de supervisar es a través de los estados financieros que ella recibe mensualmente. Todos los meses, a final de mes, todas las instituciones que tienen que ver con el sistema financiero que están bajo el resorte de la superfinanciera tienen que enviar los estados financieros. Y esos estados financieros tienen que estar bajo un catálogo de cuentas. Con esta resolución 021 del 2014 se hace ese mismo catálogo, pero ya viene con unos fines de supervisión. Se establece un mejor control para efecto de que realmente se cumplan las leyes que manejan de una u otra forma el sistema financiero colombiano. Ya es con fines de supervisión. Fines de supervisión. ¿Ya? Y entonces ya no se llama catálogo o plan único de cuentas, sino se llama catálogo único de información financiera. O sea, es un catálogo que informa financieramente, pero además que informa financieramente, se supervisa esa información financiera. Eso aparece precisamente dentro de la directriz de la implementación de lo que son las NIC y las NIF, cuando se internacionaliza realmente la contabilidad. Entonces, por eso es que este catálogo único de información financiera, que de ahora en adelante vamos a llamar CUIF, catálogo único de información financiera, es de acuerdo a la naturaleza jurídica, capacidad legal, condiciones, codificación y estructura. Lógico, una cooperativa va a manejar cuentas distintas a una sociedad fiduciaria. Una sociedad fiduciaria va a manejar una cuenta distinta a un almacén general de depósitos. Una fiduciaria va a tener una cuenta distinta a una compañía de seguros. Unos bancos van a tener unas cuentas propias distintas a una cuenta de una sociedad de capitalización. O sea, fíjense, esta utilización del QUIC es de acuerdo a la naturaleza jurídica del negocio, al objetivo social del negocio, a su capacidad legal y a las codificaciones y a las condiciones, y por ende eso es lo que le da realmente la tipificación de cuál va a ser la codificación y la estructura. Entonces, fíjense que la utilización del QUIC, pues insisto, es de acuerdo a estos parámetros, a la naturaleza jurídica, a la capacidad legal y a las condiciones. Y visto en un ejemplo simple, usted no puede implementar un PUC, por ejemplo, para una IPS, distinto a un PUC que se emplea en una ferretería. Tienen que ser distintos, ¿ya? El otro aspecto que establece esta resolución es que
va a regir a partir del 1 de enero del 2015 a nivel de reporte. O sea, que inicialmente era un reporte, se hicieron unos formatos nuevos que estableció la Superintendencia Financiera y con base a ese reporte que establecía una cuenta, había que llenarlo de acuerdo a hacer una planeación de esas cuentas para efecto de que ese sirviera de reporte y con ese reporte, en esos formatos, la Superintendencia podía ejercer su función de supervisión y control. Pero ya a partir del 2016, del 1 de enero del 2016, ustedes saben que la ley estableció con las NIC y las NIC 3 grupos, el grupo 1, 2 y 3. Se dice que el grupo 1 debe ajustar el QUIC con fines de supervisión a la parte contable. Aclaro lo siguiente. Cuando se establecieron la parte del NIC y los NIC, o sea, cualquier empresa podía realmente implementar su QUIC. Una cosa es implementar su QUIC en la contabilidad y otra es informarle a la superfinanciera. Para informarle a la superfinanciera era necesario que se homologara las cuentas, que se identificaran las cuentas que tenía el PUC de la empresa con los formatos que tenía la superfinanciera para efecto de poder informar en forma consistente a la superintendencia financiera y se pudieran hacer el control y la supervisión. O sea, no era necesario que se implementara el QUIC o el Catálogo Único de Información Financiera obligatorio en la empresa a nivel de PUC. Quien lo quería emplear, lo empleara, aquí no. Eso empieza a regir es a partir del 2016. Fíjense que aquí ya dice, debe ajustar el grupo 1 la contabilidad al QUIF. O sea, ya desaparece la contabilidad que de pronto lleva una entidad del grupo 1. Si lleva un plan de cuenta distinto, ya tiene que desaparecerlo e implementar lo que es el Catálogo Único de Información Financiera con fines de supervisión. Ya se estableció en forma obligatoria. Fíjense que acá era a nivel de reporte. Pero ya que en 2016, no señor, ya no a nivel de reporte. Las mismas cuentas que están en este catálogo son las que tienen ustedes que implementar en el PUC. Eso es lo que dice eso es lo que dice a partir del 1 de enero del 2016. Los PUC utilizados a la fecha seguirán aplicándose hasta el 31 de diciembre del 2014, o sea, el plan único de cuenta anterior, hasta el 2014, pero ya a principios de enero del 2017 tiene que implementar el QUIC. La remisión de la información financiera requerida en el QUIC será con los mismos plazos y tiempos actuales. Seguramente los tiempos son mensuales y anuales, ya cuando se consolidan los estados financieros. Entonces, en conclusión, esta resolución lo que es que fundamenta y establece una estructura para el manejo de las NIC y las NIC en la internacionalización de la contabilidad, dándole una herramienta de supervisión y control a la superfinanciera para efecto de que realmente se unificara a nivel de grupos tanto los PUC que venían manejando como el nuevo Catálogo Único de Información Financiera con el fin de que existiera uno solo. Y vamos a ver posteriormente que no solamente se lo aplicó al grupo 1, ya se lo aplicó al grupo 2 y al grupo 3. Identificación en moneda extranjera, también establecía la resolución, la 027, la 021 del 2014. Establecía también que cuando se presentaba la presentación en moneda, si era en moneda, 0 era el valor de moneda de presentación, 1 si era el saldo en moneda de presentación. O sea, que una cosa es el valor con que está utilizando la operación y otra es el saldo. 2 si era saldo en moneda extranjera y 3 saldo en moneda funcional. Y la otra parte que tenía que ver esta resolución era que actuaciones administrativas sancionatorias superfinancieras si se incumplía esta circular. O sea, aquellas entidades que incumplían los condicionamientos estatuidos en esta resolución no se hicieran, estaban sujetos a que realmente fueran sancionados por la superintendencia financiera. Después sale la circular externa 033 del 2014 de la superfinanciera. Esta circular externa tiene que ver con aspectos que se desprendieron de los decretos 2784 del 2012, el 1851 del 2013 y la ley 1314 del 2009.
en cuanto al grupo 1 y en cuanto al cumplimiento de la NIF. No se olviden que en la circular anterior, los primeros que fueron obligados a utilizar el catálogo único de información financiera con fines de supervisión fueron el grupo 1. Entonces, el decreto del 1851 estableció unas particularidades. Dice, particularidades en preparación de estados financieros individuales y separados de los establecimientos de crédito y entidades aseguradas. O sea, de estados financieros, de establecimientos de crédito. ¿Cuáles son los establecimientos de crédito? Los bancos, ¿se acuerdan? Los bancos, ¿qué más? Los bancos, la entidad de... en este momento no recuerdo. Bueno, los bancos básicamente son los fundamentales, ¿ya? Y, o sea, entidades que se dedican a lo que es captar y colocar recursos. Y las entidades aseguradoras que tienen que ver con la parte del negocio del seguro. O sea, a estos grupos de establecimiento de crédito y entidades de aseguradoras, este decreto, el 1859 del 2013, estableció, exceptuándolo de la aplicación de la NIC 39 respecto a la cartera de crédito. O sea, que los estados financieros de los establecimientos de crédito, en la preparación de los estados financieros individuales y separados, había que exceptuarlo de acuerdo a la NIC 39 con respecto a la cartera de crédito. ¿Por qué? Hombre, porque es que la cartera de crédito de los bancos, los establecimientos de crédito, son una cartera de crédito que son sui generis. No se olviden del riesgo que tienen los bancos cuando le hacen crédito a sus clientes. El riesgo es que de pronto no les puedan cancelar. Pienso que estamos viviendo en este instante, en esta pandemia, de que los bancos vinieron y hicieron, ¿qué hicieron? Le dieron realmente un compás de espera durante los 3 meses para que realmente no pagaran las cuotas de amortización de los distintos productos que tienen que ver con sus créditos. Pero en términos normales, cualquier persona se puede realmente, no puede cumplir con esas expectativas de pago. Y entonces por eso es que la misma Superintendencia Financiera, en coordinación con el Banco de la República, establece una división de esa cartera. Cartera que es saludable, cartera que es riesgosa, y lo pone por tiempo, cartera 30 días, 90 días, 180 días. O sea, establece una clasificación que de acuerdo a cómo lo va clasificando, así se va definiendo el riesgo de cristalización de esos saldos. Entonces es una cartera muy especial, por eso es que hay que exceptuarlo de acuerdo a la NIC 39 que estableció el decreto 1859 del 2013. Y en el deterioro, fíjense que antes se utilizaba era provisión de cartera, ahora se utiliza deterioro de cartera, o sea, qué capacidad tiene una cartera que está riesgosa de que realmente se convierta real con el tiempo, o sea, hasta tanto lo ha afectado con el valor presente de ese saldo que le está debiendo, o sea, el deterioro de cartera, antes era una provisión. Y la NIC 4 es con respecto a las aseguradoras, porque también es un negocio que tiene unas características especiales. O sea, los riesgos, cuando se van a cumplir esos riesgos, o cuando hay que pagar esos riesgos, cuando hay un terremoto, cuando hay un siniestro, ¿ya? Entonces, si hay un siniestro, entonces tenemos que también ser cuidadosos en la presentación de los estados financieros individuales en cuanto a lo que establece la NIC 4 para efecto del negocio de aseguradoras en cuanto a reservas técnicas catastróficas para el ramo de terremoto y las reservas de desviación de siniestro para el ramo de seguro de riesgo laboral. O sea, estos son dos aspectos muy importantes que manejan los negocios de seguros. Entonces, lo importante es establecer que aquí hay unas excepciones en este decreto para los establecimientos de crédito y para la entidad aseguradora, en cuanto a la NIC 39 y la NIC 4. Aquí hay una definición de lo que es la NIC 39 y la NIC 4. La NIC 39, el objetivo de esta norma consiste en establecer los principios contables para el reconocimiento, medición y revelación de la información referente a los instrumentos financieros, en los estados financieros de la empresa de negocio. Un instrumento financiero puede ser una cuenta por cobrar, ¿ya? Es un contrato que da lugar simultáneamente a un activo financiero de una empresa y a un pasivo financiero o un instrumento creador de la empresa. Entonces,
de acuerdo al comportamiento que tenga ese instrumento financiero, así será su presentación en los estados financieros. Entonces, esta NIC 39 regula esos principios contables y regula el reconocimiento, cómo se reconoce y cómo se mide y cómo se debe revelar en los estados financieros. Y la NIF 14, el objetivo de la NIF 14 consiste en especificar la información financiera que debe ofrecer sobre los contratos de seguro. La NIF 14 se refiere a contratos de seguro. En particular, esta NIF requiere realizar un conjunto de mejoras limitadas en la contabilización de los contratos de seguro por parte de la aseguradora. O sea, una serie de medidas que permitan que esa contabilización sea realmente real y sea observada de acuerdo a los principios que se regulan para efecto de esta materia. El B, revelar información de los estados financieros de la aseguradora que identifique y explique los importes que se derivan de los contratos de seguro, a la vez que ayude a los usuarios de dichos estados a comprender el importe, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros procedentes de estos contratos. O sea, revelar información. Ustedes saben que hay un estado financiero nuevo, que es la nota de los estados financieros. Si no se puede revelar a través de la información de los datos financieros, pues a través de notas se puede hacer. Entonces, la 39 es para los establecimientos bancarios en cuanto a cartera y la NIC es para los de seguro en cuanto a la serie de informaciones que se deben presentar y cómo se debe revelar y realizar esa información. El decreto 2267 del 2014 y el 3784 del 2012, o sea, los posteriores a los que analizamos, en el literal 1, en el párrafo 1, literal B, se estableció modificar las excepciones para los estados financieros individuales y separados de los establecimientos de crédito y aseguradoras, exceptuando de la aplicación de la NIC 9 en relación con la clasificación y valorización de las inversiones, y la NIC 14 y la NIC 4 con el tratamiento de la reserva técnica catastrófica para el ramo de terremoto, la reserva de desviación de siniestralidad y reserva inclusiva. Es decir, que estos decretos, el 2267 del 2014 y el decreto 3784 del 2012, también estableció modificar las excepciones para los estados financieros individuales y separados en cuanto al establecimiento de crédito y aseguradora, pero exceptuando la aplicación de la NIC 9 en relación con la clasificación y valorización de la inversión. O sea, las inversiones tienen que clasificarse y valorizarse de acuerdo a los principios que establecen las NIF y las NIC, pero en este caso, en la establecimiento de crédito se exceptúa esa parte, ellos están exceptuados. ¿Ya? Y la NIC 4, que es para las empresas de seguro, también quedan exceptuadas en cuanto a lo que es el tratamiento de la reserva técnica catastrófica, para lo que es terremoto, desviación de siniestro y reserva de insuficiencia. ¿Cuál es la aplicación de el catálogo único de información financiera con fines de supervisión? O sea, aquí hay una aplicación en cuanto a esa normativa anterior, que se crean nuevos códigos. O sea, al catálogo único de información financiera original, con estas leyes que vimos anteriormente, se crean unos nuevos códigos con fin de hacer supervisión. También se modifica el QUIC con fin de supervisión algunos códigos, o sea, se modifican algunos códigos. Además que se crean unos nuevos, se modifican otros. Se eliminan unos códigos también y se modifica el QUIC del grupo 1 y las modificaciones al QUIC del grupo 1 rigen a partir del 1 de enero del 2015. O sea, las modificaciones que se han usado. Este es el resorte de aplicación de la normatividad que vimos en las diapositivas anteriores. A partir del 1 de enero del 2015, el grupo 1 debe ajustar su contabilidad a nivel de documento fuente con información de conformidad al QUIC. O sea, ya el QUIC viene siendo el plan único de cuentas a partir del 1 de enero del 2015. ¿Ya? O sea, lo que le decía en la diapositiva anterior, ya es un documento fuente. Cuando nosotros implementamos la contabilidad, los documentos fuentes son los que sirven de soporte a el registro y tratamiento de las cuentas contables.
Entonces, a partir del 1 de enero del 2015, en el grupo 1, la contabilidad tiene que amoldarla como documento fuente de conformidad al Catálogo Único de Información Financiera. Y el Catálogo Único de Información Financiera con fines de supervisión realizará a partir del 1 de enero a nivel de reporte. Además que ya es como documento fuente, también sirve de base para reportar, o sea, llenar los formularios que mande la Superintendencia Financiera. Los fondos de garantía de entidades financieras de régimen especial rigen a partir del 1 de enero del 2016. Fíjense que estos también forman parte de la estructura del sistema financiero. A estos casos concretos de lo que son fondos de garantía y entidades financieras de régimen especial se le va a aplicar el QUIC, es a partir del 1 de enero del 2016. Bueno, muchachos, hasta aquí es la explicación. ¿Ah? Hasta aquí es la explicación. Entonces vamos a ver otra cosita aquí. Aquí también se lo voy a colocar en la explicación, le voy a enviar en la parte del plan RON, le voy a anexar esta información, lo que es la resolución 3600, para que ustedes la tengan ahí. Realmente la diapositiva se basaron precisamente en esta resolución, y está realmente lo considerando, ¿ya? Y la parte de lo que se resuelve. O sea, básicamente se condensó en una diapositiva esta resolución, ¿ya? Y también le voy a anexar, pues ya sé bien, el catálogo único de información financiera con fines de supervisión. La circular externo 2021 y 2014. Fíjense que aquí están ya amoldadas, pues ya sé bien, a las NIC y las NIC. Aparecen los activos, fíjense, los activos, revisión, efectivo, equivalente efectivo, caja. Aparecen todas las cuentas del sector financiero. Pero le hago la claridad que nosotros solamente vamos a utilizar para ejercicios son las cuentas que maneja el sector bancario, porque es la contabilidad que nosotros vamos a ver. Sin embargo, es importante que tengan una visión macro de cuáles son las cuentas que se pueden utilizar en todos los negocios del sector financiero. O sea, ahí están todas las cuentas. ¿Ya? Están todas las cuentas. Yo pienso, oígase bien, yo pienso que la superintendencia financiera está en mora con respecto a lo que es fíjense que en lo que nosotros vimos anteriormente, habíamos visto la parte de, del manejo operativo, de del PUC, de cómo se maneja, cómo se debe evitarse y acreditarse las cuentas. Hoy en día no existe un manual de eso por parte de la Superintendencia Financiera en cuanto a lo que es el Catálogo Único de Información Financiera. Entonces nosotros nos apoyamos en qué? Nos apoyamos en ese manual que sí existe en la resolución 3600 del 1988. ¿Ya? Eso está en mora. Porque aunque realmente ya uno como contador tiene la experiencia de que el significado de cada una de esas cuentas, pero es importante que quede eso como un documento fuente. ¿Ya? ¿Qué otra cosa puedo informarle? Bueno, ahora sí podemos entonces sí ahora escuchar preguntas. Si es posible, si necesitan el micrófono, me dicen. O si no, pueden hacerlo por el chat. ¿Ya? Por el chat. Para efecto de saber qué inquietudes tienen. Los escucho. Por favor, los escucho. Pueden escribirme por el chat. O si quieren que le abra el micrófono, con mucho gusto. ¿Qué pregunta tienen? Por favor, ¿qué pregunta tienen?
¿Qué inquietudes tienen, por favor? Escriban por el chat, cualquier inquietud la pueden escribir por el chat y la resolvemos. No hay ningún inconveniente. Ustedes saben que esta clase quedan grabadas, entonces yo se la voy a montar a ustedes para que les quede. ¿Me vieron? Quiero hacerle una pregunta a ustedes y por favor que alguno que me escriba por el chat. En la próxima semana tengo entendido que es Semana Santa. No sé si vamos a seguir con esta charla o es después de Semana Santa. Quisiera saber esa parte. Quisiera saber esa parte. Alguna persona me escriba por el chat. Quisiera saber si la próxima semana nosotros vamos a tener esta charla o no. Estoy viendo aquí. Sí, profesor, algunos no han podido entrar, no los deja. Ana, ¿qué no entendiste de las notas? Escríbeme, por favor. Yo no entiendo por qué los compañeros no entran. Yo realmente le abro para que todos los participantes entren. Tiene que haber algún inconveniente ahí. No sé si de pronto será con los equipos o algo. Pero de todos modos, vuelvo, insisto, esto queda grabado y yo se lo voy a juntar ahí a la parte de Classroom, para que ustedes lo vean y lo tengan, tanto esta clase como la anterior. ¿La vieron? Así que no creo que vayan a tener ningún problema. Yo se los envío. Sería bueno que con estos compañeros que no han podido entrar, verificar si los correos están bien o de pronto los equipos tienen algún problema, porque fíjense que ustedes entran sin ningún inconveniente y yo realmente a todos les doy la entrada. ¿Ya? Para que todos entren, la idea es que entren todos. Yo les voy a mandar eso. Otra cosita, entonces, conclusión. Nos vemos después de Semana Santa. ¿Ah? De acuerdo a lo que me han informado aquí, la gran mayoría de los profesores están diciendo que es después de Semana Santa. ¿Es claro o no? Dígame para ver. Bueno. Ustedes me están diciendo que sí. Entonces la próxima Semana Santa la hacemos. Fíjense que no he colocado ningún tipo de actividad. La idea mía es que ustedes cojan los documentos que le he colocado, los lean, los sinteticen, lo comparen con la charla, con efecto de que ustedes vayan amoldando el conocimiento de estos temas. Porque ya en la próxima, después de que vengamos de Semana Santa, nos vamos a meter en la parte de lo que es el portafolio bancario
y ya lo que es el registro de las principales operaciones de contabilidad. Entonces es necesario que ustedes tengan una visión ya operativa de cómo van a utilizar el PUC. Si no hay ninguna otra pregunta, les doy gracias por la atención y por favor cuídense de esta situación que está en este momento. No salgan de casa, dedíquense a estudiar. Por ahí hay una película que les quiero que se la recomiendo en Netflix, que se llama El Contador. Véanse esa película, es muy buena, incluso tiene que ver con la parte del sector bancario. Yo voy a ver si le coloco por ahí el link para que se la vean. Se llama El Contador, ojalá se la puedan ver. Bueno, gracias por todo y nos vemos después de Semana Santa.